y el clap. Bueno, hermano, lección 1 realmente, pues la siguiente. Bueno, sí, vamos a embarcarnos en la lección número 1, acompañada de una canción de medicina muy conocida que se llama La Semilla. La he escuchado por Shinsha y Susana, ¿cierto? Y bueno, resulta que acá en estas clases de guitarra con Imis, pues hay algo muy bonito y es que vamos a aprender a tocar, como dice por ahí, haz lo que se te dé la gana, pero hazlo bien hecho, ¿cierto? Que tenga como su sentido, porque la idea es que cada alumno pues vaya descubriendo también ese feeling, esa dulzura, ese estilo propio. Pero para llegar a ese estilo propio, pues lo que hacemos es entregar una forma. Y mientras se aprende, pues vamos abrazados a esa forma. Esta canción es en un tempo de 1, 2, 3, ¿cierto? Como esto, como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y se conoce como ritmo de vals, ¿cierto? El vals. Vals. Con un V. Preguntémosle a V. Vals con V. Con V. Con V. Vals. Entonces es así como contamos 1, 2, 3. Vamos a ejecutarlo en la guitarra. Y vamos a ejecutarlo con la primera nota musical que acompaña esa canción. Y es la nota de la mayor. La menor. La menor. Okay, allá corrijo. Pero para llegar a ser la menor, pues vamos a aprender a digitar la menor. Entonces tenemos estos 3 dedos. ¿Cierto? Estos 3 dedos. Digamos que este es el primero, segundo y tercer dedo. Okay. Entonces el primer dedo lo vamos a llevar al traste 1 en la cuerda número 2. El segundo dedo, que es el dedo del corazón, dedo del centro, en la cuarta cuerda de el segundo traste, y el tercer dedo en la tercera cuerda del tercer traste. Perdón, segundo traste. Tercer cuerda del segundo traste. Ahí tenemos entonces digitada la nota de la menor, ¿cierto? Es importante que haya una buena digitación, por eso es importante encocar siempre los dedos y saber que este dedo no puede asomarse por acá, digámoslo así, a chismosear lo que están haciendo. Este debe estar aquí escondido. Muchos músicos ya lo han explicado. Es como acá, en la mitad del mástil, porque este dedo es el que te permite o subirte más o bajarte, ¿cierto? Pero si lo asomo, muchas veces quedo como limitado, ¿cierto? Entonces él debe estar escondido. Como el diseño de nuestras manos es diferente, algunos tienen los dedos más largos, un poco más gruesos, más delgados, de pronto los dedos torcidos, las yemas son más puntudas, son más ovaladas. Pues resulta que aquí eso no tiene nada que ver, tiene que ver es la manera como tú acomodas tus yemas de los dedos, tus dedos y toda tu mano, ¿cierto? Entonces resulta que muchas veces enseñando esta mera nota ya se le dificulta a alguien para hacerla, pero resulta es porque están llevando mucho la mano así, ¿cierto? Y esto debe tener como un equilibrio también, una medida. La mano así como no tan abierta, pero tampoco tan cerrada, sino ahí como en un equilibrio, ¿cierto? A una balanza. Bueno, vamos a tocar ritmo de vals y es muy sencillo. Lo voy a mostrar de una manera como alando las cuerdas, que es esto.
vamos a tener en cuenta algo. Es poner las yemas de los dedos, o si tienes uñas largas, ¿cierto?, debajo de cada cuerda y alamos, ¿cierto? Es esto. Entonces estos dedos se van a encargar de responder 2, 3 y este dedo se va a encargar de decir 1. ¿Cómo? De esta manera. 1, 2, 3. ¿Y por qué estamos tocando la quinta y no la sexta? Esa es la cuerda que corresponde a la, ¿cierto? La. Si yo toco la cuerda número 6, puede que me dé para una tonalidad de cierta canción, ¿cierto? Que sea por ahí. O haga esto. Pero aquí en el básico de esta canción, el bajo solo es desde el la, ¿cierto? Desde el bajo de la. Y ese bajo, mira que no va digitado. Si digamos yo lo digito, estoy haciendo otra nota. Ya estaría haciendo un do. Pero resulta que ese do lo vamos a aprovechar porque va dentro de la canción, ¿cierto? Entonces, tengamos claro la digitación y el ritmo de vals, ¿cierto? ¿Qué es esto? Para el estudiante, entonces, la idea no es que lo haga de una manera acelerada, pues vamos a hacerlo de una manera más lenta, como esto, ¿no? ¿Cierto? Y ahí vamos imaginando ese 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese es el tempo por el cual va a navegar esta canción, ¿cierto? Esta es una manera. Voy a entregar otra manera. Ya no es alando las cuerdas, sino haciendo esto. Con ritmo. Entonces haríamos esto. Bajo. Ahí hay dos maneras, entonces, aladas las cuerdas o en ritmo. Y es sencillo, simplemente es bajar 2. ¿Y con cuál? Yo estoy como usando las cuerdas con esta parte como Las uñas. las uñas. Aquí van nuestras uñas, ¿cierto? A veces nos enseñan como de esta manera, como... Bueno, pues eso sería ya como apagado. Entonces hay varias formas para hacerlo. Hay muchas formas. Entonces debo encontrar algo que funcione para mí o hay una manera específica o qué. Sí, por eso estamos explicando como las formas, ¿cierto? Habrá quienes se conecten más con la técnica de alar las cuerdas o simplemente ritmo, ¿cierto? O esta otra forma que es ya suena muy apagado, ¿cierto? Bien, ahí tenemos 2 o 3 formas de hacer el ritmo. Vamos a mirar toda la estructura de la canción, las notas que lleva esta canción. Entonces tenemos la y vamos a pasar a la nota de do. Para lograr quitarnos los dedos y ubicarnos en do, simplemente el tercer dedo que está ubicado en la tercera cuerda del segundo traste
lo vamos a subir a la quinta cuerda del tercer traste. Pues estamos aquí y lo subimos a la quinta cuerda del tercer traste. Así. 1, 2, 3. Ahí tenemos la nota de Do. Y vamos a ejecutar lo mismo, el mismo ritmo. ¿Cierto? Tenemos una tercera nota y es la nota de Sol, Sol mayor. Estos son notas básicas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya no podemos, digamos, hacer lo que hicimos de La a Do, que ya cambia la estructura. Entonces, el dedo de la mitad del corazón lo vamos a ubicar en la sexta cuerda del tercer traste. Sexta cuerda del tercer traste. El primer dedo lo ubicamos en la quinta cuerda del segundo traste y el tercer dedo lo ubicamos en la primera cuerda del tercer traste. Esa nos va a dar ahí la nota de Sol. Entonces aprovecho que Scotty pone por allá el dedo pequeño también, ¿cierto? Ese es un tipo de Sol, pero este es un Sol, digamos, sencillo, simple, ¿cierto? Ya luego vamos a trabajarlo con este, ¿cierto? Con este dedito acá y este otro encima, pero vamos a hacerlo solo básico. Entonces recordamos, primer dedo en la quinta cuerda del segundo traste, segundo dedo, dedo del corazón en la sexta cuerda del tercer traste y tercer dedo en la primera cuerda del tercer traste. Rasgamos, nos da un Sol y luego volvemos a La. Y ahí está la estructura para comenzar a cantar la canción de La Semilla en ritmo de vals. Entonces vamos a hacer una ronda, un intro, que sería así. ¿Cierto? ¿Cómo se llama eso? Dura 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer 2 rondas. 2, 3. Repetimos. Do, Sol. ¿Cierto? Ese sería como el intro. Y luego de que hacemos eso, pues empezamos con la letra. Y dice: está en el presente y lo encontrarás, está en el corazón, lo verás. Nos quedamos ahí. Está en el presente y lo encontrarás, está en el corazón, lo verás. Ahí ya cantamos una parte de la letra, ¿cierto? Resulta que aquí la voz es la que sube un poco, pero sigue siendo la misma estructura, ¿cierto? La misma estructura musical con las mismas notas. Entonces aquí vamos a subir la voz diciendo esto. Y es el amor que fluye lentamente. Aquí hay una semilla. Y es el amor que fluye lentamente. Aquí hay una semilla. Y cuando estás tocando el Sol, estás tocando la sexta, ¿cierto? Sí. La, Do, y ahí sí tocamos la cuerda número 6. Entonces La y Do tiene el base de la quinta
cuerda. Sí, Y sol tiene base en la sexta. en la sexta cuerda. Entonces la y do van, la parte del bajo van acompañadas de esa misma cuerda, ¿cierto? La, do y ya en sol subimos a la sexta cuerda y volvemos. Aquí, en esta parte de la canción hay un cambio y vamos a subir a un mi mayor, mi menor, mi mayor. Y vamos a aprender a digitar. Entonces resulta que ahorita estamos aquí en la y simplemente es subirnos una cuerda más. Esto. Ahí está. ¿Cierto? Después de que sepamos digitar este la mayor, vamos a ser capaces de digitar este mi menor o mayor. Mi mayor. Mi mayor. Menor es sin. Menor es sin este dedo. Sí. Pero vamos a explicarlo de todas maneras. Entonces, dedo número 1 en la cuerda 3 del traste número 1, dedo número 2 en la cuerda número 5 del traste número 2 y dedo número 3 en la cuerda 4 del traste número 2. Ahí tenemos un mi mayor. ¿Y para qué nos va a servir este mi mayor en este momento? Para esta parte de la canción. Entonces dijimos, y es el amor que fluye bien adentro. Aquí hay una semilla que ha sido sembrada en ti. ¿Ves? Y hay un... Aquí... A ver, por favor eviten eso. Como la menor, ¿cierto? Empezando con la menor. Sí, la, mi mayor Ajá. con la menor. Después de que decimos esto, y es el amor que fluye bien adentro. Aquí hay una semilla que ha sido sembrada en ti. Y el amor es el agua que alimenta. La semilla ha sido sembrada en ti. Y el amor es el agua que alimenta. Ese es el único cambio que hay en la canción, en el cual debemos tener mucho cuidado, porque dice así. Hay una parte de la canción que dice, y es el amor que fluye bien adentro. Aquí hay una semilla que ha sido sembrada en ti, que ha sido sembrada en ti. Y el amor es el agua que alimenta. Y aquí no pasa de una, sino que tenemos la precaución de esto. La semilla que ha sido sembrada en ti. Y el amor es el agua que alimenta. La semilla ha sido sembrada en ti. Y el amor es el agua que alimenta. ¿Cierto? Vamos a tener en cuenta otra parte aquí del bajo. Cuando pasamos a mi mayor, no es tocarlo acá, es acá, La sexta como el en la sol. sexta cuerda, suelta, porque ahí no hay digitación. Que nos da ahí esa nota que se acomoda a ese color de voz, ¿cierto? De la canción. Entonces, continuando, ya ahí, después de hacer esos cambios, vamos a manejar algo que se llama, continuamos con el resto de la letra. Sería, la semilla ha sido sembrada en ti y el amor es el agua que alimenta. Entonces dice, con amor eternamente crecerá, ¿cierto? Seguimos aquí. Con amor eternamente crecerá, mi madre lo
varias partes donde para y vuelve y continúa. Digamos ahí en esa parte terminamos haciendo esto, ¿cierto? Y volvemos de nuevo. Estar en el presente y lo encontrarás. Está en el corazón, lo verás. Estar en el presente y lo encontrarás. Está en el corazón, lo verás. Y es el amor que fluye bien adentro. Aquí hay una semilla. Y es el amor que fluye bien adentro. Aquí hay una semilla que ha sido sembrada en ti. Y el amor es el agua que alimenta. La semilla ha sido sembrada en ti. Y el amor es el agua que alimenta. Con amor eternamente crecerá. Mi madre lo hace así. Con amor eternamente crecerá. Mi padre lo hace así. Ahí tenemos la estructura de toda la canción, ¿cierto? En un ritmo básico, que es el ritmo de vals. Y toda la canción, toda la letra. Gracias, maestro. Pausamos ahí y podemos hacer segunda grabación, pues 2 más. Primero esa canción por los iniciantes y segundo nivel chumado. ¿Qué te parece? Nivel chumado. Hacemos un break por un rapidito. ¿Cómo estás al momento? ¿Bien? Bien.